Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. A partir de este momento inicia su programa Escudriñando las Escrituras, con la doctora Paula Rodríguez. Prepara tu mente y corazón. Vivamos una maravillosa experiencia en este viaje a través de cada texto de las Escrituras. Y ya está en vivo, Escudriñando las Escrituras. Muy buenas tardes. Desde la República Dominicana le habla su hermana Paula Rodríguez. Este es su programa Escudriñando las Escrituras, Juan 5:39. Es un placer para mí y para mi compañera estar con ustedes en una nueva emisión de este programa en donde hacemos todo lo posible por escudriñar las Escrituras. Nosotros sabemos que es importante y que el Señor dice que escudriñemos las Escrituras porque en ella nos parece que tenemos la vida eterna y sabemos que ellas son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Sean bienvenidos y bienvenidas. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, los que están escuchando este programa. Les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Esperamos que en este momento, aquí en República Dominicana, tarde, no sé en dónde usted está, pero donde quiera que esté, el Señor le bendiga grandemente y reciba una bendición especial a través de este programa. Mi nombre es Evelyn Isaac, para servirles. Amén. Paula. Pues mis queridos amigos y amigas, hermanos y hermanos, continuamos con nuestra serie de el fruto del Espíritu Santo. Recordar que antes estábamos con las obras de la carne y ahora estamos casi finalizando el fruto del Espíritu Santo. Evelyn, ¿por qué es el fruto del Espíritu Santo y no los frutos? Porque se supone que es uno con las 9 características. O sea, que el que tiene uno debe tener los demás 8 restantes. Entonces, en esta oportunidad, Evelyn, nosotros traemos un tema muy importante en la vida del hombre. Es una característica del Espíritu Santo que podría decirse que tal vez es la que menos abunda, incluso en las personas que estamos en los caminos del Señor. Es muy hermosa. Es una de las características más importantes que practicó nuestro Señor Jesucristo en sus 3 años caminando y predicando la palabra y sanando los enfermos y haciendo su obra ministerial antes de irse a reunirse con su Padre. Es una característica que a muchas personas no les gusta porque hasta les avergüenza tenerla. Y es una de las características del Espíritu Santo que tiene mucha controversia, tal vez la menos apreciada, quizás la que las personas menos le gusta, porque es muy mal interpretada, es mal entendida. ¿Tú sabes cuál es, verdad, Evelyn? Pues claro que sí. ¿Cuál es esa característica? La mansedumbre. Lo que se refiere al ser manso. ¿Y cómo tú definirías la mansedumbre, Evelyn? Bueno, la mansedumbre es una virtud y también pudiera decir que es aquella parte del carácter en el cual una persona no reacciona con violencia, con ira, sino que es ecuánime, es paciente, analiza las cosas, no es impetuosa y sabe controlar sus impulsos, sobre todo eso. Exactamente. Mira, yo encontré que esta palabra proviene del griego frautes, que significa gentileza, afabilidad, mansedumbre, aunque no se puede definir una palabra con la misma palabra, amistad, dulzura, libre de asperezas,
Entonces, es todo lo contrario a la aspereza, al mal temperamento, al enojo repentino. La mansedumbre soporta la incomodidad y este fruto se puede manifestar cuando estamos totalmente rendidos al Señor. ¿Por qué? Porque ser manso en un problema cuando por humanidad tenemos que responder, ¿verdad? Con Así es. violencia, ásperamente. Entonces, esas personas, dice que es la virtud que modera la ira y sus efectos desordenados. Es una forma de templanza que evita todo movimiento desordenado de resentimiento por el comportamiento de otro. O sea, que no te dejas provocar por el otro. Entonces, a medida que nosotros vayamos desarrollando, Evelyn, la mansedumbre, yo pienso, con el material que tú y yo traemos, que todos vamos a querer ser mansos. ¿Sabes, Paulita, que nosotras hablamos en un programa el día 10 de enero del año antepasado, algo así, sobre la mansedumbre de Cristo? Amén. Y precisamente en este tema que nos compete en el día de hoy, en la tarde de hoy, vamos a hablar sobre la mansedumbre, sobre relacionando conectando ambos programas realmente, pero con otra perspectiva, vamos a ver. O sea, con otros elementos, pero Amén. siempre sobre la mansedumbre. Amén. Y Hablando sobre nuevos ejemplos. Tenemos dos versos bien interesantes que vamos a leer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Uno de estos versos está en el sermón del monte, las bienaventuranzas. Y dice el capítulo 5 de Mateo, verso 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Tú tienes otro verso muy hermoso. Sí es, y yo tengo también en el libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, verso 29, y dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ora por la palabra. Bien. Amén. Gracias, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, en esta tarde bendecimos tu nombre. Padre, te damos gloria, honra y alabanza, porque nadie más la merece, solamente tú, creador del universo. Tú que nos dejaste tu santa palabra para poder, Señor, caminar a la luz de ella. Te pedimos, Señor, que abras el entendimiento en cada oyente y que lo que tú quieras llevarle se quede en su corazón. Y ayúdanos a nosotras también a poder guardar en nuestros corazones lo que tú tienes para nosotras. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén, amén. Entonces, Evelyn, ¿qué pasa con la mansedumbre? Que yo tengo algunas cosas aquí. Yo quiero hablar, Evelyn. En primer lugar, decir que nuestro mejor ejemplo y modelo de mansedumbre es Cristo. Por amén. eso, hablamos de dos versos y los dos versos lo dijo el Señor. Que mansedumbre está entrelazada íntimamente con la humildad. Generalmente el humilde es manso y el manso generalmente es humilde. O sea, no voy a decir específicamente que sean sinónimas, pero ¿te parecen? Están muy relacionadas. Entonces, aunque la mansedumbre va más allá de la humildad. Claro. La mansedumbre trasciende muchísimo más. Y estamos hablando de humildes de espíritu, no de condición. Claro. Entonces, correcto. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo, aunque Él tenía su carácter, fue manso, porque incluso a Él se le compara con una oveja.
que es el animal más manso. La oveja la ponen en un sitio, pues ahí se queda. Y con el cordero. Entonces, nosotros, Evelyn, es tan difícil compararse con Cristo. Por eso es que Pablo dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, yo imito a Cristo. Nunca voy a ser igual que él. Pero hay que tratar de parecerse al Señor. Entonces, yo siempre he dicho, si la humildad, la mansedumbre, fue prácticamente la característica principal de nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros somos seguidores de Cristo. Sin embargo, no queremos ser humildes. ¿Por qué? No queremos ser mansos. Sí, somos humildes, pero manso no. Como si hubiera un espacio, una diferencia tan grande. Entonces, Evelyn, no sé si tú quieres decir algo, porque yo quiero hablar de la falsa percepción o del falso criterio que tienen las personas de la mansedumbre y de lo que realmente es. Yo pudiera decir algo, y es que para ser manso, es difícil ser manso a menos que Dios ponga eso. Si somos guiados por el Espíritu de Dios, podemos tener esta virtud de la mansedumbre, pero nuestra naturaleza humana no comulga con la mansedumbre. El hombre de por sí, sus inclinaciones no son buenas. Si el mismo Señor lo dijo, el hombre se revela fácilmente. Desde que hay algo que va contra nuestros intereses, ya ahí reaccionamos. Hasta por una pulgada de tierra hay guerras. O sea, el ser humano no le gusta que le quiten ni siquiera un bocado de pan. Si la Biblia dice que hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre, todos estamos bien. Otra cosa, Benito Juárez dijo algo muy bonito. El derecho al respeto ajeno es la paz. Pero Jesús se fue más allá todavía, porque tú y yo podemos estar en paz. Si tú me respetas a mí, yo te respeto a ti. Pero hay situaciones donde el respeto se pierde de alguien hacia otra persona. Pero si se pierde el respeto, la persona puede reaccionar. Pero cuando tú tienes la virtud de la mansedumbre, tú sabes cómo reaccionar en ese momento. Hay personas que saben cómo decir, esto es legítimo, yo puedo defenderme. Pero si tú lo haces, si tú tienes mansedumbre, tú no vas a reaccionar. Tu carácter, tú lo puedes controlar. Sí, porque también otra característica, el que tiene mansedumbre, que es el manso, pues la mansedumbre es la característica, la cualidad, y el manso ya viene siendo la persona. El sujeto. Tiene dominio propio. O sea, el tener dominio propio y la mansedumbre van muy ligados, porque precisamente el que tiene dominio propio no reacciona violentamente a como se espera, ¿entiendes? Lo chocan, le dan por atrás, pues se levanta, hermano, hermana, ¿qué pasó? Vamos a resolverlo. Y ya tú sabes todos los problemas que hay, principalmente en este país, de las personas que me iba a chocar y ya a veces hay hasta muerte. Oye, bastante. Entonces, Evelyn, dice la Biblia, como hablamos de que la humildad se parece mucho a la mansedumbre, dice el Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Para que Dios no nos desprecie, entonces tenemos que quebrantar nuestro espíritu. Entonces, el manso, la antítesis de la mansedumbre es la soberbia. Y es un ego muy elevado. El manso generalmente está tranquilo, o sea, tiene su autoestima normal, ni baja, ni tampoco tiene más estima de sí de la que debe tener. Pero sin embargo, Evelyn, lo que yo quiero destacar es la falsa percepción que hay de la mansedumbre. Por ejemplo, yo tengo unas notas aquí, que muchas personas que tienen un mal concepto de la mansedumbre dicen que la mansedumbre va en contra de nuestro carácter, que el manso tiene baja estima.
que los mansos son fácilmente manipulados, fácilmente hacen lo que el otro quiere, se deja llevar de todo viento y doctrina. Dice que son catalogados como débiles, que los mansos no tienen voluntad propia. En fin, que los mansos para muchos son tontos y hasta estúpidos. Esa es la percepción Esa es la muchos percepción que muchas personas tienen de los mansos. Por eso era que comentaba yo en la introducción que muchas personas dicen, no, yo no soy manso ni menso. O soy manso, pero no menso. Entonces, confunden la mansedumbre como una persona de débil carácter, una persona que es como una masilla con la que juegan los niños, que tú la moldeas conforme a como tú quieras. Entonces, siendo la mansedumbre una de las bienaventuranzas del Sermón del Monte, yo entiendo que es un privilegio a aquellas personas que son mansos. ¿Por qué, Evelyn? Claro. Aparte de que el manso generalmente es humilde, el manso no se mete en problemas. Lo evita, si es posible. El manso lo evita. Entonces, la persona que no evita el problema es un simple. Dice la Biblia que el abusado ve venir el mal y huye. Y el simple pasa y recibe el daño, dice el proverbista. Entonces, una persona que sea mansa, incluso yo pienso que una persona que es mansa, que tiene mansedumbre, se sienta tal vez en un lugar y en su sabiduría, porque ni lo catalogo como simple, ni como tonto, ni como estúpido, y otras palabras feas que se usan por ahí, sino que yo lo catalogo como una persona que tiene sabiduría. Es más fácil que una persona mansa pueda discernir más sabiamente y sea más agudo en el discernimiento que una persona que sea violenta, porque ese no le da tiempo. Entonces quería decir que el manso no necesariamente deja que sus derechos sean vulnerados. Así es. Hay muchas personas que sí, como decía, que piensan que el manso tiene que ser tonto. Y cuando una persona que es tenida como manso se revela o no se revela, reclama sus derechos o no deja que lo abusen, entonces dicen, mira, y eso que es manso, y mira lo que hizo. O sea, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Porque Jesucristo fue un manso por excelencia. Y como comentábamos ahorita, tú vas a hacer tu comentario, él se defendía de los fariseos y los escribas, cuando pusieron el templo como un sitio de comercio y mercado, él botó las mesas y eso. O sea que nosotros tenemos en esta tarde, Evelyn, que reivindicar a los mansos. Entonces, exacto, que tú hables, el manso reconoce sus errores y reconoce su débil, porque es humilde también. Presa de espíritu y es humilde. Sí. Realmente una persona que no es mansa casi nunca reconoce esas cosas. Entonces, puede tener la razón el manso y hacer creer que otro es el que la tiene. Y cuando una persona hace, para mí es una persona digna de que sea exaltado. ¿Entiendes? Así que el manso no busca poder. Aún teniendo la razón, se la da a otro. Y otra cosa que quiero decir es que el manso, en la mayoría de los casos, como dije anteriormente, tiene dominio propio. Evelyn, tú sabes que el dominio propio es una de las características que más falta hace ahora en esta sociedad. Claro que sí. Personas no han perdido el amor, como tú dices. Mira, tú quieres ver una familia en pleito, que hermanos, que los haya parido una misma mujer y lo hayan engendrado un mismo padre y se hayan criado en el mismo seno familiar. Un poquito de tierra, se hacen enemigos y muchos hasta se quitan la vida. Eso es así. Entonces, cuando una persona es mansa y cuando tiene dominio propio,
Entonces, los mansos no son tontos. La mansedumbre no es ser tonta, no es tener baja estima, no es dejarse manipular por las otras personas. Es una persona que es sabia y ha entendido y ha querido tener esa característica difícil del Espíritu Santo y ha querido estar bajo el manto de las bienaventuranzas. Bienaventurados los mansos, porque ellos van a que Evelyn a tener heredar la tierra. Oh, heredarán la tierra. pero es una promesa grande. Y fíjate una cosa, ponte a pensar qué le promete el Señor a los otros en las otras características del fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esa característica no es tan común. Y la mansedumbre, el ser manso, no es fácil. El ser manso no es deseado. Manso, los mansos muchas veces son mensos. Y yo, no, ¿por qué? Por una palabra, Evelyn. Hoy hay una palabra que está metida en el ambiente cristiano como cualquier cosa. Y es la palabra que están predicando muchos predicadores famosos. Es la palabra que está tanto en el mundo secular, principalmente en las áreas de universidades donde se habla de negocios, el área de negocios, ¿verdad? De esas carreras, y también en el área cristiana. ¿Te la digo? Dímela, claro, a que la escuchen todos los oyentes. Empoderamiento. Wow, sí, está bien pegada esta palabra. Empoderamiento viene de poder. Entonces, tú tienes que estar empoderada. Yo no sé realmente en qué, pero hay que estar empoderado. Empodérate. Entonces, sube tu autoestima. Óyeme, acaba con todo, pasa por encima de todo. Tú eres, entonces yo creo que el Todopoderoso, que Dios le dio la facultad para que todo sea por Él y para Él, es Jesucristo. O sea, que el único que Amén. yo tiene que estar empoderado. ¿Pero empoderado dónde? En tu vida y en la mía. Y en la de todas las personas que han puesto a Jesucristo aquí en su corazón y que le sirven. Entonces, muchas personas, muchos cristianos y cristianas, están hablando de empoderamiento. Entonces, el empoderado no va a ser manso. El empoderado no va a tener mansedumbre. ¿Por qué? Porque el manso está sentado haciendo lo que otro le mande y tonto. Entonces, eso de empoderamiento es sumamente peligroso. Mira. Tú no puedes empoderarte. Tú tienes que dejar que Dios se empodere de ti. Que reine en ti. Que tome tu personalidad. Que cambie tu carácter. Que te quite el carácter. Y que te ponga manso, mansedumbre. Incluso voy a ir un poquito más allá de la palabra. Lo voy a extrapolar, Evelyn, a nuestra vida secular. Muchas personas caen mal cuando llegan a un ambiente que es de hostilidad. Puede ser la universidad. El más común es el área de trabajo. Cuando una persona llega a un trabajo nuevo y no es manso, sino todo lo contrario, le hacen la vida imposible. Tiene problemas. Tiene problemas. Por eso que decía ahorita que el manso no se mete en problemas. Llega, ¿cómo? ¿Cómo es él? ¿Cómo es ella? Manso, mansa. Se sienta. Ay, yo soy María, yo soy Ramonita, yo soy Teresa. Estamos a la orden. Tranquilo, callado. Porque en el mucho hablar no falta pecado. Entonces, esa persona tiene más oportunidad de ser acogida por sus compañeros y compañeras que de mansos no tienen nada, ni de humildes,
Pero dicen, ay, qué humilde es, porque al humilde, al manso, a la gente le encantan. Aún, aún los orgullosos, los arrogantes, dicen, ay, a mí me gusta ella, es tan humilde, me gusta a él porque él es muy humilde. Y eso atrae a las personas y eso te conviene. ¿Tú me entiendes? Entonces, Claro, contrario al manso, ¿está quién? El orgulloso, el que el tiene un rebelde. ego que no cabe en él, el arrogante y vamos a decir que hasta el altivo. Así es. Entonces, si Jesucristo dice en el verso tuyo que aprended de mí, que ese verso te corresponde a ti desarrollarlo. Bien, antes de entrar en el verso, Ok. hablando sobre la mansedumbre, puedo decir que nadie nace siendo manso, ni rebelde. Un niño nace, ya tú sabes, una página en blanco para empezar a caminar Para sobre, escribir en ella. exacto. Va a aprender del entorno, de lo que él ve, de su ambiente, pero también tiene su propio, o sea, su temperamento se va a ir desarrollando y el carácter. Como el ser humano nace así, muchas veces con el ego, el egoísmo, todos los niños nacen con cierto egoísmo por su naturaleza, todos fuimos egoístas en la niñez. Entonces, fíjate que dos niños jugando, hay uno que quiere su juguete, no, que siempre posesivo con lo que le cree que le toca. Con lo ajeno. Jesucristo dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. O sea, tenemos que aprender de Cristo porque la mansedumbre no es nuestra, no es de nuestra naturaleza. Jesucristo quiso que aprendiéramos de él. Él nos dice, aprended de mí. Ninguno somos mansos por naturaleza. Seríamos rebeldes, reactivos, pero él nos da una recompensa. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, la mansedumbre te va a dar descanso al alma. También otra cosa, la persona que desarrolla ese carácter es una persona humilde, es valiente, porque puede dominarse a sí mismo. Y dominarse a sí mismo es difícil. Uy. Ahí te va la templanza y el dominio propio. El manso tiene dominio de sí. Pero es lo contrario al rebelde. Al rebelde nada más hay que toparle, que mirarle. A veces nada, reacciona. Hasta por prejuicio, tiene su propio prejuicio. Pero la persona que es mansa, la persona que ha desarrollado eso, que ha aprendido mansedumbre de Cristo, porque definitivamente la mansedumbre como fruto del Espíritu viene de Jesucristo. La recompensa realmente es descanso para nuestras almas. Eso es aquí en la tierra. Vamos a tener descanso. Vamos a enfrentar también un poquito de, vamos a decir, de sufrimiento, porque el manso tiene muchas presiones también, pero el descanso en el alma está. La palabra de Dios nos enseña, nos habla sobre un personaje que a mí me gusta hablar. Tú hablaste de Moisés como el hombre más manso de la tierra. Claro, en aquellos tiempos era el más manso de la tierra, porque no es que fue el único más manso en todo lo que existió en las escrituras, ¿no? Ahí está Cristo. Pero tenemos también a Esteban, y Esteban, que se encuentra en el libro de los Hechos, fue un siervo de Dios que fue sacrificado, pero a él lo arrestaron y él pudo defenderse y exponer su testimonio, narrarle a aquellas personas ante los que él estaba, que era el sumo sacerdote, por ejemplo, y el concilio, porque lo querían sacrificar, y él le fue narrando desde Moisés, así hasta los patriarcas, todo lo que sufrieron
pero terminó después arremetiendo contra ellos en el sentido de que él dijo, pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Eso en Hechos capítulo 7, versos 55 en adelante. Y he aquí, y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. Antes de eso, en el verso 51, él dijo, duros de cerviz, con signo de exclamación, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron y a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes. O sea, él le habló la verdad. Fue un manso con la palabra, le dijo duros de servicio a esta gente, a estas personas, incluso hasta el sacerdote. Y fue un hombre manso y fue humilde de corazón y murió y vio el cielo abierto. Le llegó a ver abierto. O sea, es un ejemplo de mansedumbre hasta la muerte. El manso no tiene que dejar de decir la verdad, porque si tú ves una injusticia que se comete y te quedas pasiva, ay, yo soy mansa. Bueno, no, tú estás pecando y siendo injusta. Ante la injusticia tenemos que reaccionar y eso no es pecado. Cuando a una persona le están haciendo están abusando de ella y está en nuestras manos poder ayudarla y defenderla, debemos de hacerlo bajo la ley de la palabra. O sea, bajo la palabra, no vamos a ofender a nadie, pero vamos a defender a esa persona. Eso yo lo entiendo. El manso no ofende, pero defiende la palabra. Y el Señor nos enseñó a contender con la palabra también. A no ser simples, a no ser tímidos, porque muchas veces confundimos timidez con mansedumbre y humildad, y no es verdad. Hay personas que no son tímidas y son humildes, son mansas y tienen más control y no ofenden. Pero hay tímidos que tú no sabes lo que puedan sentir. Eso no es que sea malo. Una persona tímida no es que sea mala. Eso tiene su porqué. Pero en realidad, la mansedumbre como fruto del Espíritu nos enseña a nosotros a ser benigno, a tener longanimidad, a tener paciencia, a esperar, pero cuando haya que dar una respuesta, realmente una respuesta bajo la luz de la palabra, tenemos que darla. Y no es pecado. Evelyn, todas las cosas que tú dijiste. En primer lugar, dijimos ahorita que la mansedumbre es una bienaventuranza y que Dios Claro. da promesa para los mansos, que no la tiene para los otros. Hablaste de que el manso tiene longanimidad, tiene benignidad, tiene templanza, claro, tiene paciencia, tiene dominio propio. Tú te fijas que ser manso no es fácil, porque con no. Tú tienes que reunir otras. Entonces, dice Pablo en Efesios 4, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. O sea que a esa mansedumbre le añade humildad y paciencia. Entonces, Evelyn, muchas veces nosotros, lo digo, Dilo claro. pero la misma congregación no nos soportamos con humildad y con mansedumbre. O sea, como que muchas veces o no tienen paciencia con nosotros por cualquier causa o circunstancia, o nosotros no la tenemos con algunos hermanos que si tú te pones a ver, quizás hay cierta razón, porque hay personas que son un poquito problemáticas, pero tenemos que tener... Hay que soportar. Soportándonos. Y sobre todo a los débiles. Pablo insistía mucho en que nos soportáramos los unos a los otros. Porque yo puedo decir,
ay, Evelyn tiene problemas porque ella, no sé, es muy lenta. Y cuando yo la paso a buscar, casi siempre se está bañando. A lo mejor tú no me has dicho el problema mayor que yo tengo cuando tú has de lidiar conmigo. Y sin embargo, yo te lo digo, y no solamente te lo digo, sino que se lo digo a los otros. O sea, que no tengo paciencia. Y a lo mejor tú eres un poco dilatada, pero tienes tanta paciencia conmigo que a lo mejor en vez de un problema tengo 20. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a ver dentro de nosotros mismos, a ver cuál es la característica que nosotros tenemos que no nos deja aprender a ser mansos y mansas. Mira, hay una palabra que no le gusta a la naturaleza humana y es someterse. Ay, decirle a alguien que hay que someterse. Vamos a ir a la parte de externa, fuera de la iglesia. Hay grupos que no voy a decir el nombre, ok, me lo voy a reservar, pero son personas que no se someten, que la palabra sumisión les... No está en sus noticias. No les irrita. Sí, no van con, incluso se defienden. Someterse, no. O sea, sobre todo buscan que el hombre, que por ejemplo, que la mujer se tiene que someter al hombre. Pero ¿por qué tengo que someterme al hombre yo? Si somos iguales. Y hay un diseño bíblico sobre eso. Este es un ejemplo que pongo. Hombre cabeza del hogar. Pero la mujer también tiene su rol en el hogar. La palabra de Dios, con esa palabra someterse, eso habla mucho de la mansedumbre. Y si vamos a 1 de Pedro 2:13, dice, someteos a las leyes, o sea, a las leyes superiores, tenemos que someternos a las leyes. Hay personas que no se someten a las leyes, son rebeldes. Otra parte en Efesios 5:21 al 23 dice, someteos a vuestros pastores. Tenemos que someternos a nuestros pastores porque ellos velan por nosotros. Ah, no, pero yo no me voy a someter a mi pastor porque mi pastor es más joven que yo, por ejemplo. Ese fue la persona que Dios puso ahí y tenemos que estar dando testimonio. Pablo le dijo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino ese ejemplo. En todo, en palabra, en espíritu, en todo. Ahora, otro ejemplo de someterse a Dios. Santiago 4:7. Y también la palabra de Dios dice, someteos los unos a los otros. Pero yo me puedo someter a mi hermano que me cae bien, pero al otro no. Pero la palabra de Dios nos dice, somos un cuerpo en Cristo y tenemos que someternos y tenernos paciencia unos con otros. Porque si no nos soportamos, Jesucristo nos soportó a nosotros. Tenemos que someternos unos a otros. Si no nos sometemos unos a otros y no guardamos esta parte, entonces no estamos con la palabra de Dios, no estamos obedeciendo lo que Él mandó. Y una persona que no se somete no es una persona mansa. Amén. Es una persona como los asnos que son un ejemplo de humildad, pero esos asnos monteses. No seas como el mulo, que el mulo le dan golpes. Sí. También un mulo o un asno montés silvestre no es manso. Te sube y te tumba, te caes sobre la mansedumbre hace un momento. Se hizo una interrupción para una pausa. Vamos a continuar hablando sobre personajes que también eran mansos. Hablamos de Esteban, hablamos de Moisés, pero también el principal, Jesucristo, que fue nuestro modelo a seguir en cuanto a la mansedumbre. Y decía que Jesús había dicho, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hay un personaje en la palabra de Dios que al principio no era manso, que tenía un carácter colérico. Y este era el apóstol Pedro. Recordamos cómo era Pedro. Pedro
no era muy manso, que digamos, pero el Señor lo fue puliendo poco a poco. Recordamos que Pedro, en un momento de incomodidad, cuando a Jesús lo iban a, o sea, lo iban a vender, ya Judas lo había entregado, se acercó un soldado y a ese soldado Pedro le llevó una oreja, reaccionó violento. Bueno, el Señor Jesucristo en ese caso no lo vio bien. El Señor le dijo: Pedro, guarda tu espada en la vaina, porque el que a espada mata, sabemos que la palabra de Dios dice que a espada muere. Jesús le dijo: guarda esto, y cogió la oreja que estaba en el suelo, se la pegó al soldado y pacíficamente no permitió que pasara de ahí. Sabemos que Pedro fue procesado, muy procesado a lo largo de su vida. Después que el Señor fue allá al cielo, Pedro siguió recibiendo esa parte, ese trato del Espíritu, donde él se iba haciendo manso. Habían cosas en su vida que tenían que ir cambiando. Pero hay más personas en la palabra de Dios que al principio no fueron mansos. De todas formas, el Señor lo que quiere es que sus hijos, nosotros, seamos humildes, seamos mansos, entendiendo que ya, como decía, no es por nuestra propia forma de ser. Ninguno de nosotros hemos sido mansos ni nacimos así. O sea, la mansedumbre es aprendiendo de Cristo. Cristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. La mansedumbre nos evita a nosotros mucho dolor, mucho sufrimiento, porque si yo defiendo, por ejemplo, un derecho legítimo que me toca, está bien, ok, pero si yo marco la diferencia y espero no ofender a la persona, dialogar con ella, si es posible, si tengo algún conflicto, resolverlo de una manera pacífica, las cosas pasan mejor. Pero si reacciono exigiendo mi derecho de una manera, vamos a decir, arrogante, soberbia, no vamos a estar dando el ejemplo que el Señor quería que diéramos. La palabra de Dios dice, tenemos aquí, por ejemplo, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere el tiempo. O sea, tenemos que humillarnos nosotros mismos, no esperar que nos humille otra persona, sino humillarnos a nosotros mismos. La palabra de Dios dice que antes de la caída es el enaltecimiento. Tenemos que tratar de aprender de Cristo esta virtud, que no es nuestra, que no es de naturaleza humana. Imitar a Cristo en toda nuestra forma de vivir. Paula. Bueno, ¿me oyes? Claro que sí. Ok. Yo, finalmente, con relación a la humildad, quiero traer solamente un personaje. ¿A ti te gustó? Esteban. Esteban, dijiste que ibas a hablar del hombre que fue catalogado más manso, aunque tuvo algunas cositas que Moisés, pero Moisés es como decimos, que él en algunas cosas fue manso, pero era humano también. Y si Dios dice que fue el hombre más manso de la tierra, pues, ¿quién me gusta a mí? Era manso. La mujer sirofenicia, la perrilla. Esa señora tenía a su hija enferma, muy enferma, ya tú sabes, una hija endemoniada. Ella no era sirofenicia, no tenía nada que ver con el pueblo de Dios. Y se acercó a Jesús rogando. Sí. Sin embargo, muchas personas, en el caso de ella, pudieron haber desertado
y haber dicho, no, yo me voy de aquí porque hasta perrilla me dijo. Me lo dijo medio chiquito para que tal vez me ofendiera menos. Pero incluso me dijo que no, que yo no podía disfrutar de lo que él estaba dando a sus hijos, porque yo era una perrilla. Pero esa expresión, incluso, ella tuvo una humildad tan grande, combinada con su fe, que Jesús fue de las fe que se admiró. Y Claro. recuerda que ni el centurión ni la mujer sirofenicia tenían nada que ver con el pueblo de Dios. Y sin embargo, fueron de las dos de las tres fe que a Jesús le admiró, incluyendo la mujer del flujo de sangre. Ella Así es. esperó, ella tuvo paciencia, ella tuvo dominio propio. Y dijo, pero ven acá, ¿por qué no usted para llamarme perrilla a mí? Si a mí lo que me han dicho que usted es muy bueno, que usted anda por ahí haciendo milagros y eso, yo vine a buscar el mío. ¿Y cómo que usted me va a decir perrilla? E irse por ahí mismo. Muy No. humilde que fue. Ya Muy fue humilde. demasiado humilde. Para mí, uno de los ejemplos de humildad más grande de la palabra. ¿Por qué? Porque esa expresión que fue para probarla, porque nuestro Señor Jesucristo no denigra a nadie, ni aun a los mismos fariseos. Él les reprochaba, pero Jesús nunca usó, tú sabes, ofender a la gente y tratar de que perdieran su autoestima, ni nada por el estilo. Pero yo pienso y estoy segura que él dijo, déjame probar hasta dónde esta llega. En su intento por buscar una solución para el problema grande que ella tiene en su casa. Y la probó y la mujer pasó la prueba. Claro. Sí, Claro que señor, soy sí. una perrilla. Sí, lo que tú quieras. Pero aún los perrillos recogen la sobra que cae en el piso. Y yo quiero una sobra de esa. Porque una sobrita de esa, yo sé que me va a dar la solución a mi problema. Y después que, óyeme, tú no sabes que el Señor le hizo un paquete, como los resorts, todo incluido a esa mujer. Porque es lo primero que le dijo, mujer, grande es tu fe. Que sea como tú quieras, vete, que sea como tú quieras. Si yo hubiese sido ella, yo hago un paquete, ahí meto a la muchachita, que se sanara. Si no tenía dinero para comer, meto dinero para comer. Si estaba enferma ella misma, óyeme, vete. O sea, Dios Mira, le dio la una funda. alegría era tan grande para esa mujer que lo más grande lo recibió, que era la sanidad de su hija. No había nada que se le atravesara en ese momento. Y tú sabes, Fue muy feliz con eso, ella como también, madre. dentro del paquete de Jesús, siempre estaba la salvación del alma. Y tú te crees que esa mujer se iba a ir sin la salvación de su alma y el agradecimiento que ella tenía cuando encontró su hija sana. Entonces, hablando de mansedumbre, me gusta esa chica, me gusta. Buen ejemplo, interesante. Claro Hemos que llegado al sí. final, Evan, ya tú sabes. Vamos a Sí, hacer tu llamado, tu oración y nos vamos a despedir. bien. Tú no A los tienes amigos y amigas, sí, a los amigos y amigas que han escuchado este programa, pero que han sentido el toque de Dios en su corazón o tienen un tiempo ya queriendo dar el paso de venir a los pies de Cristo, este es el momento. Repita conmigo la siguiente oración para recibir a Cristo. Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento vengo a ti. Te entrego mi corazón, te entrego mi alma. Perdona mis pecados. Lávame en la sangre de Cristo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y sálvame. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, amiga, si tú has hecho esta oración, te invitamos a leer diariamente la palabra de Dios, a orar diariamente. A orar es hablar con Dios, como yo hablo con
con Paula, por ejemplo, o como tú hablas con alguien, tú le vas a decir al Señor todo lo que hay en tu corazón. Nosotros tenemos un número de WhatsApp, 829-836-0088, 829-836-0088. Puedes visitar una iglesia donde se predique el evangelio puro de Cristo. Que el Señor te bendiga. Paula. Sí, hermanos y hermanas, amigos y amigos, hemos llegado al final de esta transmisión, de esta entrega de hoy, con el tema de la mansedumbre. Hermosa palabra y que se multiplica y crece. O sea, que la mansedumbre tiene muchas cosas, o sea, que no es tan sencilla como se ve. Nos vemos, Evelyn, el próximo jueves en otra entrega. Y recuerden que esta es Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Dios les bendiga.